Hoy es domingo 23 de mayo de 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Pasa ustedes». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios toque y habite en nuestro corazón. Aunque para quienes podemos experimentar litúrgicamente y también experiencialmente el tiempo de la Pascua, y sabemos que el día de Pentecostés termina esta Pascua, y quisiéramos que Pentecostés fuera otro tiempo más todavía, no solamente un día. Sabemos que Pentecostés, por un lado, concluye esa Pascua, pero por otro lado, también abre el tiempo en el que hay que dar el testimonio, el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu. Por eso, más allá de tiempo litúrgico, no podemos olvidar que es precisamente el lanzamiento que el Espíritu Santo hace de todos aquellos que lo reciben. Nosotros todos lo hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, lo recibimos en cada instante a través de la Eucaristía, a través de la palabra, a través del amor de los hermanos, como Jesús también dejaba ese mandamiento. Pero, sin embargo, es el Espíritu, el eterno desconocido. Tal parece que cuando nos acostumbramos a vivir, entre comillas, cristianamente, ya no nos hace falta nada más. Porque el cristiano, el católico, el discípulo se acostumbra a vivir como si su seguimiento de Jesús fuera el más óptimo y no hay que hacer nada más y no hay que añadir nada más. El problema de lo ordinario es que nos olvidamos de vivir según el Espíritu, y es según el Espíritu de Jesús. Cuando la Iglesia simplemente se considera como institución, o se considera como algo a quien hay que obedecer como tal, o aquella a la que, como en la lectura de este viernes pasado, escuchábamos, la dejó en manos de Pedro: apacienta mis ovejas, y no se considera una iglesia según el Espíritu de Jesús, pues entonces tal parece que nos volvemos añejos, o nos volvemos incipientes, nos volvemos ordinarios. Vendrá el tiempo ordinario litúrgico y tal parece que entonces pues hay que calmarnos, hay que seguir la vida, continuar. Ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es acostumbrarnos a vivir la fe, ya sea según la institución o ya sea según uno mismo. Cuando no dejamos actuar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, pues parece que nuestra iglesia ha llegado a su fin, ha tocado fondo. Pero, ¿cómo salir de ahí? En este tiempo después de la pandemia, o digamos después, tiempo futuro, digamos en medio de la pandemia, hoy tiempo presente, ¿será verdad que como católicos, como religiosos, como discípulos de Jesús, dejamos actuar al Espíritu de Dios? Yo he dicho en medio de esta Pascua, hay que volver al origen, y el origen es Jesús, y el origen es su Espíritu. El origen es la comunidad que se preocupa unos por los otros. El origen es el mandamiento del amor al prójimo. No nos acostumbremos a vivir según los mandatos,
según la obediencia. Necesitamos reconocer que nos falta el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu que llega no solo, llega por Jesús. La lectura de hoy nos hace referencia a eso. Una vez más, como aquel primer día de la resurrección, los discípulos temerosos, miedosos, encerrados, y sin embargo Jesús se presenta en medio de ellos. Les concede su Espíritu, sopla sobre ellos. Sopla como sopló Dios el Padre en Adán, en Eva. Sopla como sopló en los profetas. Sopla y concede el Espíritu. Es decir, la nueva forma de vida. ¿Cómo debe ser el discípulo? Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se les quedarán retenidos. Es el Espíritu el que da paz, es el Espíritu el que da a Jesús, es el Espíritu el que reconcilia, es el Espíritu el que anima. Por eso, queridos hermanos, hermanas, sí es verdad, termina la Pascua como tiempo litúrgico, pero el Espíritu nos tiene que lanzar a ser mejores discípulos, más testimoniales, más vivenciales. Si nuestra relación con Jesús ha permanecido por ahí, pues ahí va, medio le respondemos los domingos, a lo mejor ya ni vamos a misa, a lo mejor nos conectamos nada más. Nuestra oración a lo mejor se ha vuelto opaca, se ha vuelto desanimada, se ha vuelto seca. Nuestro amor a los demás, nuestro amor al prójimo se ha vuelto solamente en el sentido de decir, bueno, voy a hacer algo por el otro. Hay que dejarse animar por el Espíritu de Dios. Celebrar Pentecostés no significa terminar, significa sabernos lanzados por Jesús, según su Espíritu, para vivir plenamente, llenos del Espíritu, esperando a aquel que se fue y que vendrá, y esperando estar con Él, como el mismo Jesús decía, quiero que donde esté yo estén los que me has dado, Padre. Ojalá lo recordemos a cada instante, y que todos y aquellos que detentamos cierto lugar en la iglesia, a través del ministerio, a través del servicio, seamos los primeros que vivamos según el Espíritu de Jesús. Y los que supuestamente están lejos, que tal vez están más cerca que nosotros, podamos reconocer que es el Espíritu de Dios el que los anima y nos anima a nosotros a ser esa iglesia testimonial, iglesia del Espíritu, iglesia carismática. Pues hermanos, hermanas, sigamos adelante y vivamos lo que escuchamos día con día en el Evangelio, pues que sea el Espíritu de Jesús el que nos anime a ser esos discípulos, no según nosotros, no según la institución, sino según el Espíritu de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros y San José, rueguen por nosotros. Amén.